Auspicia a Impacto Económico. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. ¿Qué debería ser el próximo gobierno? ¿Cuál debería ser la agenda económica para dar respuesta a este desastre económico? Lo estamos analizando con Juan Manuel Morales, magíster en Economía, y Rubén Baudañoto, también economista y profesor de la Universidad del Comahue. Tema inflación. ¿Ven riesgos de una hiperinflación? A ver, depende cómo se defina hiperinflación, ¿no? Si definimos con la definición más típica de que podíamos ir a un esquema de 50% de inflación mensual, hoy no es imposible, pero veo que es una probabilidad baja, ¿no? Lo que es cierto es que sí veo que es complicado estabilizar en los niveles de inflación que estamos. O sea, o se combate la inflación o se va espiralizando como estamos viendo la tendencia. Claro. Cuando uno ve la dinámica de la inflación, los promedios móviles como para no quedarse con un mes, vos ves que la tendencia claramente es creciente, ¿no? Desprenderse de los pesos, la caída de la demanda de gente dinero y haciendo todas para comprar exactamente. Y electrodomésticos. tenés un banco central que está emitiendo mucha base monetaria propiamente, a partir de prestarle dinero al tesoro, sí, a partir de giro de utilidades o adelantos transitorios, pero también tenés un banco central que está emitiendo muchísimos pesos para sostener la curva de bonos del gobierno, ¿no? Y que no se derrumbe el precio de los bonos y que eso no genere una inestabilidad en el sistema financiero. Y por el otro lado tenés el desbalance justamente en el patrimonio, en el balance del Banco Central, donde tenés muy pocos activos genuinos, o sea, las reservas propiamente dichas Claro. son, si vos las neteás son negativas, pero suponte que no las sean, o hablamos de reservas brutas, son muy bajas, y cuando vos ves el otro lado del balance y ves los pasivos, vos tenés una base monetaria creciente, pero además tenés los pasivos remunerados que crecen de una manera estrepitosa. Y ahí me parece que tenés un punto importante de la política monetaria, y que es que hoy el Banco Central no puede hacer política monetaria, ¿no? Vos hablabas recién de que la tasa de interés de Argentina es una de las más altas. Lógicamente, porque hay inflación, entonces un componente de la tasa de interés es la inflación, pero es muy difícil o es imposible hacer política monetaria. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos de manuales, no quiero simplemente manual. Es decir, bueno, tenés inflación, la economía se está recalentando, los precios suben, el Banco Central, ¿qué tiene que hacer? Aplicar política monetaria contractiva. O sea, sube la tasa de interés y aspira dinero o deja de aumentar la oferta monetaria. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central argentino tiene una situación en la que no puede hacer política monetaria. ¿Por qué? Porque cuando quiere hacer política monetaria contractiva y sube la tasa de interés, está haciendo crecer, por el otro lado, más sus pasivos. Claro, el déficit cuasi fiscal, que es el respaldo de los plazos fijos, que es más emisión futura en caso de que la demanda de dinero se derrumbe. Claro. Con lo cual hoy tenés un banco central que haga lo que haga en este esquema, está fogoneando la inflación en lugar de combatirla, ¿no? Y eso es primordial. Claro. Lógicamente que tiene que ir acompañado, como charlábamos recién, del tema de corregir el déficit fiscal y toda esta situación que tiene que generar en el marco de un programa creíble, pero hoy vos tenés un banco central que pone más leña al fuego de la inflación y no lo puede combatir. Rubén, sí, el tema de las tasas de interés es como alargar la mecha de una bomba, que son las LELIQ, que son esos 57 mil millones de dólares que a agosto, que es los últimos datos que había hace un par de semanas del balance del Banco Central, 57 mil millones de dólares, que son 20 mil al cambio oficial, eran 20 billones de letras, que son estos respaldos y demás, que la forma de que eso no vamos a usar una palabra tremendista, no detone, pero no genere mayores problemas todavía, es pagar tasas de interés cada vez más atractivas. Pero estamos en un esquema muy alocado o muy poco sensato cuando uno lo analiza desde la perspectiva de cómo incentivamos la producción. Hoy con estas tasas, ¿quién puede sacar un crédito para capital de trabajo? Y estamos en un marco donde este ministro lleva 14 meses, ¿sí? Y
ni un atisbo de un programa económico, ni de un plan económico. Medidas para ir salvando la cosa, pero no ha habido un plan económico en estos últimos 14 meses, si le agregamos los 2 de Bataki en los últimos 16 meses. Sí, tal cual. Y parches, ¿no? Parches. Sí, parches, sacar agua del barco. Parches que agravaron la situación. Sí, digamos, con las reservas, distintos dólares para juntar un poco de reserva para que el dólar no se fuera, y el dólar se fue igual. Entonces, es una situación donde lo que hay que hacer para cambiar el escenario es muy distinto de lo que se está haciendo. Yo creo que solo la contención de la base monetaria que cree el Estado no es suficiente, porque vos tenés base monetaria. La última información que estaba saliendo, que los medios de pago electrónicos duplicaron la facturación o los pagos en los últimos 2 meses. Pues sí, bueno, eso también es generación de más medios de pago. Sí, oferta monetaria. Si vos no tenés, en situaciones donde donde la capacidad instalada está cerca de su límite, eso genera inflación. Ahora, yo creo que el tema monetario es un tema a atender con la inflación, pero no es el único. Si vos hoy no desindexás la economía a través de contratos, de alguna ley que te tenés que meter con algunos contratos privados y habrá que verlo. Pero hay que desindexar la economía, hay que desindexar las expectativas. Vos, yo, quien sea que hace un contrato de alquiler, no es un especulador. Pone una tasa de reajuste para no cubrirse, para no perder. Claro. Entonces, a lo que voy es que el tema monetario hay que atenderlo, pero hay un componente de expectativas que sin duda para mí forman parte de lo que hoy alimenta la inflación. Y hay un tema que tiene íntima relación con eso, que son las reservas, que te permiten contener un tipo de cambio que también influye. Claro. Si vos me decís que la suba del 22% o la suba del dólar después de las PASO, ¿sí?, que fue de un 30% en 2 días, ¿tuvo que ver con la emisión? Sin duda que no, tuvo que ver con expectativas generadas desde el gobierno en torno al marco político. Eso también hay que verlo a la hora de ver cómo se cocina un programa antiinflacionario. Tema de reforma laboral, ¿qué lineamientos debería tener? A nivel de ideas rectoras, digamos. Sí, a ver, me parece que el tema de las indemnizaciones es un tema importante. El costo laboral en sí que tiene Argentina es muy alto con respecto a países vecinos, ¿no? Claro. Entonces, costo laboral no salarial, ¿no? Claro, no salarial, o sea, lo que le termina saliendo al empleador, tener una persona que en cierta parte el Estado dice está llevando un pedazo importante del sueldo o del salario que sería del trabajador, claro, ¿no? Claro. Porque los salarios van en base a la productividad marginal, si se quiere, la productividad. Y ahí el costo del empleador que está pagando muchas veces va destinado a una gran parte al Estado que podría ir destinado a engrosar el bolsillo de quien se lo ha ganado y gastarlo como corresponda, ¿no? Entonces, me parece que hay una porción de costo laboral y una cuestión de indemnización que, a ver, los juzgados laborales no pueden ser cementerios de pymes, ¿no? Eso está claro. Tal cual. Y cuando uno ve las legislaciones que son más laxas, y yo no estoy hablando de que se pierdan derechos y toda esta cuestión, porque la verdad que este sistema no funciona. De cada 10 hay 4 trabajadores en la informalidad, y quien están destinados a no tener ningún derecho son esas 4 de cada 10 que no pueden entrar al sistema formal y no tienen ni RT, ni tienen jubilación, ni tienen nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo más inclusivo que podríamos hacer es cómo hacemos para que esa gente pueda entrar al circuito formal, que de paso también el sistema previsional está necesitando más activos, ¿no? Sí, tal cual. Más entonces, totalmente. Entonces me parece que va en ese sentido de poder incluir a esa gente que hoy está en la informalidad. Cuando uno ve las legislaciones laborales que son más laxas, son una máquina de generar empleo. Vos tenés Estados Unidos, donde tenés 51 millones de extranjeros, con una tasa de desempleo del 4, 3 y pico % y una tasa de informalidad del 6%, y sigue dando empleo, y sigue entrando gente, y sigue generando empleo. Son cuestiones de analizar el mundo. ¿Dónde va la gente cuando quiere trabajar? ¿Va a Venezuela? No. ¿Va a Nueva Zelanda? ¿Va a otros lugares donde las reglas son un poco más laxas? Yo no estoy hablando de perder derechos, no estoy hablando de esa discusión. Lo que estoy diciendo es, acá claramente tenemos un problema, tenemos leyes que son arcaicas, que no permiten dar competitividad y no permiten generar trabajo genuino
formal, ¿no? Que esa es la calidad del empleo que falta en Argentina. Porque es cierto que en los últimos años el empleo formal ha crecido, pero cuando vos ves la composición de ese empleo, vos ves que lo que más ha crecido fue empleo público, pero en su mayoría monotributistas y monotributistas sociales. Claro. Que cuando uno los desagrega, es la gente que en promedio tiene ingresos más bajos. Claro. ¿No? Y vos ves el empleo formal en relación de dependencia y prácticamente están 6 millones de manera estable, ¿no? Y ahí está el desafío. ¿Rubén? Sí, yo coincido en el objetivo que hay que tratar de armar vías para incorporar la mayor cantidad de gente de los que hoy están en la informalidad a la formalidad. Quizás los instrumentos y los caminos no sean los mismos. Yo no coincido plenamente con la afirmación de Juan de que Argentina tiene un costo laboral alto. Si uno quiere igualarse a los costos laborales de Chile o por decir de Bolivia, de Ecuador, y sí puede que estén altos, pero mismo, te diría, Brasil y Uruguay, no estamos tan diferentes y para mí el tema no es bajar el costo laboral, sino buscar alternativas para que, a mí se me plantea una contradicción, es decir, no perder derechos, pero afectar. Lo de la indemnización es un tema a revisar, lo de la ultraactividad de los convenios es otro tema a revisar. Lo de la cuña que tiene la Corporación de los Abogados en los juicios laborales, porque, o sea, los juicios laborales no están solamente alimentados por gremios y los trabajadores. Hay otros beneficiarios que son otras corporaciones no extrañas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la de los abogados, bueno, la de la gente que está en esto. Entonces, hablamos de eso, hablamos de la plata que va a las obras sociales sindicales, de las cuales busquemos porcentajes. ¿Cuáles son las que brindan servicios acorde a la plata que reciben? Claro. ¿Algún candidato ha hablado de obras sociales sindicales? Más es difícil, creo. Más es difícil. Ninguno lo habló. Ninguno lo habló. Sí. Sí, vos decís Massa, pero ¿cuál otro lo habló? Decime uno que lo haya... No, tenés razón. ¿Sí? Coincido. Entonces, hablemos de a ver, vamos a hablar de evasión. Porque, a ver, desde un contrato de alquiler subdeclarado hasta una venta de un terreno, el contrato de sellos, todos declaramos el valor que realmente pagamos. Bueno, el impuesto de sello habría que eliminarlo, ¿no? Partamos de ahí. Es uno de los tantos impuestos que altamente discutible para mí el impuesto de sellos. Ahora, ¿en qué esquema? O sea, discutamos el esquema, discutamos la parte más global, si querés, el sistema tributario, y vemos qué rol y cuánto recauda el tema, Rubén, es para qué queremos el Estado. O sea, ¿qué funciones tiene que tener el Estado? Bueno, eso seguramente creo que no nos vamos a poner de acuerdo nosotros dos, pero... es bueno... Pero es bueno, sí, ni siquiera discutir, sino intercambiar ideas. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo en el rol y en las funciones específicas, pero porque ahí hay que empezar a diferenciar modo de financiar el Estado, cómo financiamos el Estado, que es lo que estamos hablando, el sistema tributario, pero vuelvo a lo que estaba diciendo. Vamos a seguir hablando, está bien, podemos seguir hablando de lo que querramos, pero hay cosas que nadie las toca, que para mí son cruciales. Y no las tocan porque ¿quién le va a entrar al poder sindical? Hablar de las obras sociales sindicales es entrar al poder sindical. ¿Quién se anima? Y mientras no toquemos esos nichos, vamos a seguir hablando del mercado laboral sin hablar de las obras sociales. Vamos a seguir hablando del mercado laboral sin hablar de las obras sociales sindicales. No, tal cual. ¿Están relacionadas? Claro que están relacionadas. Sin embargo, mutis por el foro. ¿Por qué? Hay que enfocar ahí también. Según la corriente política, los sindicalistas han estado con Onganía, han estado con Macri, o Macri inauguró un monumento a Perón con el Momo Venegas antes de las elecciones del 2015. Bueno, la demagogia. Entonces, Onganía fue el que le dio las obras sociales a los sindicatos, ¿no? Absolutamente. Entonces, recordemos eso. Mercado laboral. Yo me gustaría incluir estos temas también cuando discutimos el mercado laboral. Y, a ver, hablamos de un salario real que está en los niveles del 2007, entonces yo digo, bueno, veamos el salario en términos macro y después en lo micro de las empresas nos metamos a ver cómo facilitamos. Pero veamos también el salario macro para también meterlo en el marco de la discusión de una reforma al mercado laboral. Ahora, lo que te dicen quienes están en la actividad privada, en el sector privado productivo, empresarios, emprendedores, comerciantes, que si el costo laboral no salarial fuera menor, contratarían más gente, ¿no? Además de los riesgos de juicio laboral y demás. O sea, el que esté en la trinchera te plantea eso.
Sí, a ver, por eso te digo, pero hay que, metamos todos los que están interesados. Sí, obvio. ¿Vamos a atacar solamente la legislación o vamos a ver la posibilidad de cómo las distintas corporaciones que están metidas en la maquinaria de los juicios obviamente, se llevan parte obviamente, de esto? Tal cual. ¿Sí? Ahora, yo lo que no entiendo es por qué, por lo menos una parte de los sindicalistas rechazan una reforma laboral, siendo que les permitiría tener más afiliados. ¿Viste? Si vos fabricás vasos, si te bajan los impuestos, tenés más incentivo a producir más vasos. O sea, a mí es algo que no me cierra. Hay que ver ahí el P por Q, diríamos los economistas, ¿no? La cantidad por lo que les ingrese por afiliado. Pero creo que ahí en la cuenta debería haber un ponderador político. O sea, tendríamos que ponderar por alguna variable política que los sindicalistas se fijan mucho más. Porque aparte, bueno, y en esto no hay que englobar, como decíamos con el Estado, no hay que englobar porque no todos los sindicalistas son iguales, ni todos los sociales sindicales son iguales, ni todos los gremios trabajan de la misma manera. Pero hay casos evidentes y sonados de que las obras sociales no brindan los servicios mínimos que tendrían que brindar, y hay casos de gremios absolutamente disociados de los reclamos que han tenido que llevar adelante, y de gremialistas que uno dice, a ver cómo es que llegaron a donde llegaron en sus posiciones, al menos económicas. Sí, los años que hace que están por eso yo creo que metamos todo en la discusión. Obviamente, ¿sí? Acá hay que barajar y dar de nuevo. En eso coincidimos. Y estaría bueno. ¿Sí? Siempre el tiempo se hace escaso, retomaremos el intercambio de ideas. Agradecido por el convite y un gusto el debate con Juan. Gracias, Juanma. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.